Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero pedirle que por favor busquen la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer antes de cualquier cosa la porción que esta mañana nos va a ser muy útil para aprender principios relacionados con el tema y lema de nuestra iglesia durante 2026. Así que por favor, Efesios capítulo 4, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Efesios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 11. Por favor, póngale atención a las cosas recibidas y de quién las recibimos. Esto es muy importante para la predicación de esta mañana. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Muchísimas gracias. Comienzo con la declaración que ocupa el lugar central de todo lo que hacemos en auditorio durante 2026 y de allí en adelante. Cada lema de cada año no es que lo olvidamos, hermanos, es que es el lema del año. Pero durante toda la vida de la iglesia todos estos lemas siguen funcionando. El año pasado intentamos aprender muchas cosas al estar bajo la mano de Dios y aprendimos cómo sobrellevar toda la vida entendiendo que Dios tiene extendida su mano sobre nosotros. Hace 2 años aprendimos de una iglesia maravillosa, una iglesia que dijimos, aunque está 2000 años atrás de nosotros, es una iglesia a la cual sí podemos imitar aún como un modelo. Y este año vamos sobre este tema y lema que es: estamos creciendo en todo. Y aparece una declaración muy pero muy firme. Todo el liderazgo de Auditorio Cristiano creemos firmemente que Dios quiere que Auditorio Cristiano crezca. Que Auditorio Cristiano crezca. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de este tema, pero debo volver a aclarar, no nos referimos estrictamente al crecimiento numérico de la iglesia. Para ese crecimiento numérico hay muchas dinámicas que se pueden hacer y van desde lo mejor de lo mejor, que es cuando el Señor añade a la iglesia a los que van siendo salvos gracias al testimonio de toda la iglesia, es lo mejor de lo mejor, hasta manipulaciones masivas que hacen que la gente busque una iglesia porque hay un algo ahí, el predicador, el ambiente, no sé qué, todo esto ayuda, pero no podemos manipular el corazón ni la mente de las personas. Pero nos enfocamos no solo en el crecimiento numérico de la iglesia, el cual está siendo bastante obvio este año, sino que estamos pensando en cómo crezco yo. Desde el momento en que empezamos a hablar este tema, ¿cómo he crecido personalmente? ¿Cómo está mi vínculo con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Cómo está mi servicio al Señor? ¿Cómo está mi testimonio de Cristo? ¿Cómo han crecido las relaciones familiares al interior de mi koinos, de ese espacio privado, íntimo que se llama familia, en donde solo Dios y nosotros normalmente? El crecimiento es un asunto integral y tiene sus momentos, es como una planta. De hecho, el apóstol Pablo aquí usa varias ilustraciones. Habla la ilustración de plantas, habla la ilustración del cuerpo humano y habla la ilustración de una construcción, de un algo, de un templo. Esto no es el templo de Dios.
Este es el lugar donde nos reunimos. El templo de Dios soy yo y es usted. Por eso es que por todos lados este templo atrae hacia él a las demás personas. Y dice claramente la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Así que el concepto de que ese lugar y tal es lindo, vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a tener lo mejor que podamos tener para su comodidad, pero eso no es el templo. Yo soy el templo, usted es el templo. Y por eso necesitamos que este templo crezca. Y entonces el otro, la edificación, la nave, el santuario, el tabernáculo, llamémosle como querramos, es el punto donde nos encontramos una vez a la semana, porque los otros días nos hemos encontrado en casa, en la oficina, en el parque, no sé, manejando en el tráfico, nos encontramos con Dios y es adoración también, el trabajo es adoración también. Así que vamos aprendiendo cómo crecer para que no tengamos ese problema que después de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años de estar en la fe cristiana, seguimos pensando como niños, como que nos hubiéramos quedado atrapados en una especie de complejo de Peter Pan espiritual, atrapados ahí de donde no queremos salir, madurar, crecer y dar fruto. Así que estamos tratando de descubrir qué es lo que Pablo quiere decir cuando él dice que este cuerpo crece en amor y se edifica en amor. Esta mañana quiero poner una parte de la ilustración y ya sabe, hay ilustraciones que a mí se me dan como muy fáciles, hay otras que son un poquito más complejas para mí, pero quiero hablar un poco de la calidad de mano de obra salvadoreña. La calidad de la mano de obra salvadoreña, claro, ¿verdad? Yo pues ya estoy grande y tengo algunas cosas en mi memoria, en mi mente. Tengo en mi mente cuando un montón de obreros de El Salvador fueron llevados para construir la ciudad del príncipe en Riad, Arabia Saudita. Carpinteros, electricistas, albañiles, armadores, lo que a usted se le puede ocurrir, se lo llevaron por cientos a trabajar allá. Y hay muchas historias alrededor de eso, porque de alguna manera en algún convenio se dijo, mira, aquí en El Salvador tenemos buena mano de obra. Y así ha sido en el paso de los años. Algunos dicen que la mano de obra y la calidad de ejecución ha disminuido en el país, que cada vez cuesta más hallar obreros calificados. Y el problema no son los obreros, es calificados, bien calificados. Al estar construyendo uno rápidamente se da cuenta si hay o no hay. Y déjenme decirles que hoy por hoy no hay. Están bien ocupados, están construyendo un gran montón de edificios por toda la capital y afuera de la capital están vendiendo apartamentos a lo loco, hermano, de verdad. Y nosotros que estamos haciendo una pequeña construcción por ahí, no tiene idea cómo nos cuesta hallar obreros calificados, pero bien calificados. Y cuando uno encuentra un obrero calificado, casi que uno tiene que ceder a todo lo que el obrero pide, porque tiene la calificación, las habilidades y el conocimiento. Y algunos de ellos se han formado personalmente y todo esto es parte de una ilustración. Tenemos a un joven trabajador entre nosotros, bachiller, comenzó como media cuchara. ¿Alguien sabe qué es media cuchara? ¿Sí? Media cuchara, hermano Napo. Medio albañil, ¿verdad? Medio albañil. Es como el ayudante, el auxiliar de construcción que ya aprendió más que pico y piocha, pico y pala, ¿verdad? Milton, o sea, ya aprendió. Pero él aprendió, es albañil y se fue a meter a estudiar un técnico para ser maestro de obra y ha recibido muchas habilidades en ese estudio que hizo y todos los días las pone en práctica. Es un crack, hermanos, es un crack, es un muchacho joven, es joven. Pero todo lo que se le ha ofrecido para mejorar, él lo ha tomado. Así que tenemos un albañil, pintor, electricista medio, es mecánico, hace portones, pone techos, hace polineados, hace estructuras y todo lo demás. Masca chicle, baila tango, ¿verdad? Y pues ¿sabe cuál es la clave? Que todo lo que recibió para ser un obrero calificado, lo tomó y lo está poniendo en orden. Disculpen que esté viendo para atrás, pero como han puesto esto nuevo acá,
me da miedo caerme, hermanos, y que a ustedes les dé risa y que mi dignidad quede restregada por aquí, ¿verdad? También como quedó en las gradas de allá. Así que esta mañana yo quiero que usted piense un poco como eso. ¿Qué es a lo que Pablo se refiere con ustedes han recibido? El perfeccionamiento del cual habla el apóstol Pablo en esta porción de la Biblia tiene justamente que ver con ese tema de la capacitación y el equipamiento que Dios, como arquitecto y perito constructor, así dice la palabra también, ha hecho que cada uno de nosotros adquiera habilidades, competencias, capacidad, un montón de cosas que el Señor nos ha dado y que de alguna manera hay como un espacio, un poco diferente y que lo hemos hecho a lo mejor demasiado celestial en el sentido de aspirar a ello, los dones espirituales. Porque los seres humanos somos buenísimos para alterar todas las cosas buenas que Dios nos da. Y los dones espirituales que vienen directamente de Él, de repente se comenzaron a usar o a mal usar para cosas que el Señor no dijo que eran para eso. Y comenzamos a hacer de ellos como los ganchos, la atracción, la manifestación propia y única del Espíritu Santo, cuando Dios está pensando en este pasaje, al menos está pensando en otra cosa. El Señor provee para nosotros, para todos, la estructura para perfeccionar a los santos y le llama apóstoles, evangelistas, maestros, ¿verdad? Él hace su estructura y a la vez dice, repartió dones a los hombres. Repartió dones a los hombres. El crecimiento personal y orgánico del cuerpo de Cristo, hermanos, requiere de una dotación especial para cada uno de sus miembros, porque dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esta mañana le quiero recordar lo que ya Pastor Gustavo dijo hace unos días. Debo decirles, no hay un hijo de Dios que no haya recibido dones del Señor, al menos uno. Así que esta mañana yo hablo a dotados, a personas dotadas, a ese tipo de personal de la construcción del cuerpo de Cristo que ha recibido habilidades, capacidades, pero también actitudes y otro montón de cosas para edificar a la iglesia. Eso somos nosotros. Cuando crecemos en eso, como este joven del que les he estado hablando, así como Edwin ha crecido en eso, la obra se vuelve muy, pero muy eficiente. Se vuelve bien hecha y se aspira a un poco más, no para tener más prestigio, sino para darse cuenta que cada vez hay más áreas donde poner el equipamiento que Dios nos ha dado. Quiero hablar en primer lugar en los siguientes minutos, quiero hablar de la magnificencia del proveedor. Porque esto de quién es el que nos da los dones. El texto que estamos leyendo esta mañana tiene varias apreciaciones a este tema. El versículo 7 dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y de una vez nos presenta quién es el magnífico proveedor. ¿Quién es el magnífico proveedor? Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego se refiere a él como el que lo llena todo. Subió por encima de los cielos, versículo 10, para llenarlo todo. Hay una doxología en esto, hermanos. Una doxología no es más que una exposición maravillosa, magnífica, muy, muy del corazón para reconocer quién es una persona. Y aquí hay una doxología. Habla del que descendió a lo más bajo para llevar cautiva la cautividad. Algún día vamos a predicar qué hizo Cristo en esos días que estuvo en el sepulcro, que tiene que ver con eso, rescatar a la cautividad. Vamos a hablar de eso algún día, pero lo que les quiero decir es fundamentalmente que el mismo que murió, el mismo que resucitó, el que ascendió para estar a la diestra del Padre y que está para llenarlo todo, absolutamente todo cuanto existe, es el dador de todos los dones que nosotros tenemos y las capacidades y las habilidades. Él es el dador de todo. Y yo tengo que reconocer cada día
que en su misericordia, en su soberanía, pero especialmente en su gracia, porque esta es la palabra que aparece en su texto, Él tiene a bien decir: Germán, te confío personalmente este don. No importa cuántos años tenés. Yo vine a los pies de Cristo a los 19 años. A esa edad me convertí. Tenía algunas habilidades de la vida. Antes en la iglesia decían: no, es que espérate, hay talentos y hay dones, ¿verdad? Sí, espérese, ¿quién me dio mis talentos? ¿Quién me dio mis habilidades? ¿Cómo aprendí lo que ahora puedo hacer de alguna manera cómodamente, sin que me signifique un mayor esfuerzo? Y uno sabe lo que uno tiene y que brota inmediatamente. Y yo sé, en esta vida pastoral hay cosas que yo he tenido que pensar, que en mi niñez el Señor comenzó un trabajo para enseñarme algunas cosas, como enfrentar, vencer y manejar el miedo a las multitudes. Si usted piensa que este pastor, y yo diría que la mayoría de pastores, no tenemos temor a exponernos a todos ustedes, está bien equivocado. Tenemos temor. Yo tiemblo. Esa es mi excusa para anticiparme a la alabanza, que no es en la que me toca pasar acá, porque estoy nervioso, estoy como caballo que va a empezar la carrera y me estoy moviendo. No rebuzno porque no soy más burro, pero hermanos, estoy bien inquieto en ese momento. Tiemblo. Ya algunos de ustedes me dicen: ¿por qué estás temblando? A mí me gustaría decirle que es porque no me he tomado el enalapril, pero no, hermanos, hasta antes de hacer eso. Pero yo sé que una vez acá, sé que el Espíritu Santo de Dios hace cosas maravillosas en la vida de uno, y uno se suelta y parecería que no. Pues ¿sabe dónde aprendí? Aprendí a tenerle menos temor a la multitud de niño, hablándole a gente que no conozco. Y algunos conocen la historia de cómo aprendí de niño, por acompañar a mi mamá en un montón de cosas, a hablar, a no tener miedo a hacer eso. No me gustaba, hermano, no me gustaba, pero el Señor me formó. No creo que haya nacido así, y si así nací, al fin y al cabo, ¿quién nos hizo, pues, hermanos? Entonces, ¿quién hace de Germán Castro o de Paulina de Delgado o de Carlos Alvarenga o quién hace lo que hace a la hora de dotarnos? Pues es el mismo que descendió a lo más profundo de la tierra, por decirlo de alguna manera, que descendió a lo peor de lo peor para llegar cautiva a la cautividad. Es el mismo que ascendió a los cielos y lo llena todo. Así que me quita un par de excusas. Me quita la de yo no puedo. Esa me la quita totalmente, porque tengo que pensar ante semejante declaración, que el mismo que subió, descendió, volvió a subir, el mismo que murió y resucitó y que lo llena todo, me capacita y me da dones y habilidades. ¿Qué hago con semejante declaración? Y por eso es que estamos tratando de predicar este tema, para que nos demos cuenta que lo que hemos recibido no lo podemos esconder, no lo podemos retener. Y le va a pasar más o menos lo mismo que a mí, que uno recibe estas cosas, pero no sabe cómo ni cuándo van a ser realmente necesarias. Uno no lo sabe, hermanos. Pero cuando uno mira para atrás y se da cuenta que esto me lo preparó el Señor, esta parte el Señor me la dio, esta habilidad no tiene sino otro origen que la soberanía y la gracia de Dios, para equiparme, para edificarme, construirme, hacerme crecer y volverme útil, altamente útil y bien calificado para su reino. ¿Cómo lo descubre? Sirviendo. No lo sé. Quizás hay algunos de ustedes que me digan: a mí Dios me habló claramente que quería que yo hiciera tal cosa. Si me pregunta acerca de mi llamamiento personal, hoy, 30 años después, yo puedo decir que había rasgos de que había un llamamiento de Dios, una vocación de Dios para el pastorado. Pero si me hubiera preguntado hace 30, 40 años, yo le tengo que decir: esto no aparecía en mi esquema de vida. Pero el Señor me preparó, me anticipó,
me pasó a veces juntamente con Diana, nos pasó por cadenas de sufrimiento para tratar de entender. Hay veces que lo único que entiendo que el Señor me proveyó una clase maestra de empatía para aprender a sentir como sienten algunas personas que sufren. Ya les he contado, cuando tuvimos el accidente en mayo de 2016 y falleció una persona en el accidente y tuve que estar expuesto a un juicio en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando pasó eso, hasta ese momento yo tenía en mi mente, cada vez que veía un accidente, lo primero que decía, Bolo iba. En el teléfono iba sin duda alguna. Hasta que en ese momento Bolo no iba, ni en ese momento ni nunca, hermano, perdón, debo aclarar, que yo no iba a Bolo, ni iba en el teléfono. Y recuerdo las palabras del ranger que llegó ahí para atender el accidente y llegó a verme al hospital para dos cosas. Una, para decirme, en tu carro no había hamburguesa, no había Coca-Cola y no había celular. Es un accidente, simplemente es un accidente. Y la segunda cosa que te quiero decir, la persona del otro vehículo falleció. Y yo empecé a llorar, hermanos. Y el policía me decía, cálmate, no pasa nada. Es un accidente, es un misdemeanor, es un accidente leve, no pasa nada, Germán. Pero yo estaba llorando en ese momento hasta que el hombre dice, y dije, yo estoy por la vida, no por la muerte, soy pastor. Y el hombre se da la vuelta y me dice, si eres pastor, bien sabes quién está detrás de todo esto. Y es el mismo que te va a sacar adelante. Ese evento me cambió mi manera de pensar. No todos son bolos, no todos van en el semáforo, en el teléfono, no todos son motos, ¿verdad? Porque ya ve, chocan dos carros y dicen la moto fue y ni hay moto en el accidente, ¿verdad? Porque todo el mundo está pensando en que todos los motociclistas provocan accidentes. No todos, solo un 99.9%, ¿verdad? Pero no todos. Pero uno aprende cosas en la vida que a lo mejor usted que ha estado pasando una circunstancia que no puede comprender, para mal o para bien, un dolor muy fuerte. Por favor, hermanos, amigos que están acá, que por favor capten que a veces esa es la manera del Señor de revelarnos esa formación decidida en la eternidad, dotándonos para algo todavía mayor. Si lo que le ha pasado es que le han promovido en su empresa o ha tenido mucho éxito en su negocio, queridos, lo que eso significa es que el Señor le está preparando para una de las cosas más difíciles que hay, más difícil que el fracaso, manejar el éxito, hermanos. Porque el fracaso nos humilla y hasta bien nos hace, pero el éxito nos llena la cabeza de saber cuántas cosas. Pero no se olvide que el que subió a los cielos, que antes había estado debajo de ellos, el que lo llena todo, decidió darle un curso de formación, ya sea en este nivel de placer de la vida o en este nivel de dolor de la vida. Y ambos son altísimos, porque así es la magnificencia del dador de todo. El de la multiforme gracia. Quiero pedirle que busque en su Biblia. Es un pasaje lindísimo en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Y ahora vamos de bajadita en todo esto. Pero Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 tiene una declaración maravillosa. Pedro está tomando la misma idea que Pablo, porque viene también del Espíritu Santo. Es la misma revelación. Podrían ser casi contemporáneas las dos declaraciones. No se copiaron en internet. El Espíritu Santo hace esto. Pero en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno, y me llama la atención cómo está construida la frase, cómo lo habrá entendido alguien de aquella época, y la construcción es totalmente excluyente. No admite la posibilidad que la palabra nadie o pocos o algunos aparezca. Es cada uno. Es como que dijera todos y cada uno en particular. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y mire esta frase, qué cosa más tremenda. Como buenos administradores, y aquí aparece, de la multiforme gracia de Dios. El que está arriba de todo en los cielos hace un derroche de arte. Y esta palabra, la multiforme gracia de Dios, me encanta, pero más quiero hablar del dador de todos esos dones. Cada uno, todos.
Don recibido, arisma, es la palabra que significa dádiva, regalo, que no hemos hecho nada bueno ni nada malo para recibirlo. A Dios le plujo, o como decimos modernamente, le ha placido entregar estos dones a todos y cada uno en particular. Ministrelo. Mi palabra bonita, ministrelo, diaconeo, la palabra diaconía, diáconos es la palabra servir, y hasta Cristo se declara servidor, porque no vino el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir. Diaconeo. Y dice, si usted ha recibido algo del Señor, y no, perdón, acabo de cometer un gravísimo error, no es si usted ha recibido, considerando que usted ha recibido, dando por hecho que usted y yo hemos recibido por gracia una manifestación gloriosa del regalo de Dios para capacitarnos para algo en todo el entorno de la edificación del cuerpo de Cristo. Ministrelo, no se quede con él. No lo abuse, no lo use para manipular, no lo use para pretender que es más espiritual que otros porque tiene un don en particular. No pretenda con su don, eso es lo que está diciendo, sino ministrelo. Un don que no se usa o que se usa mal es como tener un equipo de construcción o un horno o lo que usted quiera, que por no usarse termina oxidándose. Tuvimos parada una concretera en esa pequeña construcción de la que les hablo, y no la usamos como, a saber, como un año, ¿verdad? Y aunque la tapamos con plástico y todo, ¿verdad? Y tal, cuando la quisimos arrancar, para empezar el mecate se reventó. Estaba podrido el mecate, ¿verdad? Pues se arranca con una gran fuerza, así no arrancaba. Y a buscar cómo engancharle otro mecate, ¿verdad? Para que la cosa, otra pita, otra cuerda, para que arrancara. Entonces intentamos, nunca arrancó. Y la opinión de uno de los que saben más que cualquier ingeniero, que son los que están en la construcción ahí, para empezar dice, está pegado el motor y le falta el perno de ahí y le falta no sé qué, para el taller, por no usarla. Porque aunque no estuviéramos haciendo concreto, hoy me estoy quemando con Milton porque no es ni mía, es de Milton, ¿verdad? Pero ya la arreglamos, ¿verdad, Milton? Ya está arreglada. Ya está arreglada. Porque tenía que haberla arrancado, aunque sea para pretender que estábamos construyendo. Pero no lo usamos. Eso pasa con los dones. Sucede que no los usamos, se atrofian. Hasta que el Señor tiene que pegar una buena sacudida y cambiarnos el mecate y engrasarnos y quitarnos algunas piezas que están siendo de estorbo para que su don funcione, Nos llama oikónomos, administradores. Esta palabra suena como ecónomo. En el ejército, el ecónomo o la ecónoma del cuartel es la persona que está pensando en la comida hasta del último soldado que ha sido incorporado a esa institución, y tiene exactamente medidas, cantidades, precios, qué van a hacer este día, qué van a hacer el otro, a quiénes les van a preparar para campaña, quiénes van a estar acá adentro, y esa persona tiene una habilidad administrativa y ejecutiva increíble. Pues de los dones espirituales se nos llama oikónomos, economistas, ecónomos de la gracia de Dios, responsables de proveer para los demás algo que Dios ya me dio en administración, porque ni siquiera es mío, está en administración. Y usa la palabra multiforme. Luego vuelvo a lo de oikónomos, pero aparece la palabra hoy multiforme. Me encanta esta palabra porque es una inmensurable diversidad y armonía, y la palabra se puede usar más o menos como una paleta sin fin que un pintor tendría. Imagínense si tuviera 20 colores básicos ahí en la paleta, 20 colores no puros, porque muchos de ellos ya son combinación, pero si tuviera 20 colores, ¿cuántas tonalidades puede dar con esa paleta? Pues a eso se refiere la palabra multicolor. Es que
es que no, ni mi pequeño pony, hermanos, ninguna de esas cosas tiene todo ese colorido magnífico, diversidad. Déjeme decir algo que a lo mejor haya que discutir más y no lo pongo ni como doctrina, es casi que un pensamiento personal. Normalmente hacemos un listado de los dones conforme a los que son expresados en la Biblia. Pero déjeme decirle esto, esa no es un listado exhaustivo. Es un listado ejemplo, porque la gracia de Dios respecto de los dones es multiforme. No solo en tonalidades, que en forma, en textura, en todo, pero no piense solo en algo que está pintando, construyendo o a lo mejor haciendo una edificación o haciendo una escultura. No. Piense en todo lo que implica tener un don. Y cada vez que el listado de dones aparece, en unas listas aparecen unos, en otras listas aparecen otros. Entonces los teólogos por muchos siglos han hecho la suma de A más B más C, es la lista de todos los dones y no hay más. Y no hay más. Y déjenme decir algo que todavía lucho con esto es muy personal también. Dice, los dones maravillosos terminaron. ¿Por qué? Y si Dios tiene a bien usar lo que Dios en su omnisciencia, sabiduría y dueño de todo, quiere usar lo que tenga que usar, ¿quién soy yo para decirle, no, Señor, es que mi teología dice que ese don no funciona ya? No lo sé. Dios es soberano y es multiforme en su gracia. Y entonces cada uno de nosotros en esa multiforme gracia tenemos que reconocer que ahí está una gran cantidad. Yo sé que está pensando, Germán, te estás equivocando, estás hablando de dones espirituales versus los talentos. ¿Sabe de dónde viene ese pensamiento? Del pensamiento dualista de la vida, que sacramentaliza unas cosas y hace otras cosas seculares. La habilidad de pintar, eso es secular, eso no es un don espiritual, pero hablar en lenguas, ese sí es un don espiritual. No, espérese. Para Dios no hay división, hermanos. Todo es espiritual, todo es altar. Por eso tenemos que tener un corazón de adoradores full time, no solamente culto time. Porque todo es esa habilidad que tiene para entender cosas, la inteligencia que Dios le dio, la capacidad de resolver problemas en su empresa, de visualizar cosas que están más allá, que van a generar ganancia a su empresa. Todo depende de cómo nosotros usamos esa dádiva que Dios nos ha dado. Aquí hay odontólogos. Me dice, Germán, en la lista de odontología no me aparece ninguno de los dones espirituales. Tal vez el de discernimiento para saber si extraigo o si reparo o salvo una pieza, pero eso es técnica al final. Pero hermano, Dios te dotó de una cantidad de habilidades, cualidades, perfecciones para servir al reino de Dios, hermanos. Así tenemos que entender esto. Si alguien tiene un don maravilloso, dones de sanidad, qué lindo, hermanos. Aquí hemos orado por tanta gente y han pasado a saber cuántos para imponer sus manos en un sentido de solidaridad y unidad. Las manos de nadie tienen un poder especial. Bien dice el canto, ¿verdad? No era Pedro ni la sombra de Pedro, era el espíritu del Nazareno, hermanos. Así dice el canto. Pero hermanos, hemos orado por gente aquí que poquitas semanas después ha presentado pruebas indubitables de la obra de Dios en su cuerpo. Y voy a decir por eso que como yo promoví en el programa El Momento de Oración tengo el don, no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé. Que me lo revele el Señor. No tengo idea cuántas veces le he dicho, Señor, tengo un conflicto con esto. Si el don de lenguas existe, dámelo, Señor. Hasta hoy nada, pero conozco gente muy sincera que yo no tendría por qué dudar de su sinceridad y honestidad. No lo sé. Aquí no ha sido necesario. Aquí tenemos un montón de gente de contexto pentecostal que yo he aprendido a respetar mucho la soberanía y la obra y la libertad del Espíritu Santo. Y llevan años aquí y no ha habido necesidad. Pero si la hubiera, ¿qué haría Dios?
Lo que quiero decir es que en esta porción particular de esa multiforme gracia de Dios, tenemos que entender que así construye el cuerpo y nos volvemos mayordomos. Quiero retomar esto y con esto vamos a aterrizar este mensaje. Lo vamos a aterrizar rápidamente. Mayordomos de los dones. Economos, la palabra. El que haya recibido un don, ministrelo a los demás. El que haya recibido una habilidad, ministrelo a los demás. Esto es muy de reflexionar. Porque algunos que estamos acá tuvimos todavía la ventaja de que fuimos formados específicamente, yo como ingeniero civil, otros como comunicadores. Y Dios en su gracia les permitió ser formados, médicos, enfermeras, comerciantes. Aquí hay gente que tiene un nivel de manejo de negocios que yo no podría, hermanos, no podría. Yo posiblemente sea muy bueno para vender, pero soy muy malo para cobrar. Me cuesta cobrar. Lo que quiero decir es que soy mayordomo solamente de lo que he recibido, no de lo que no he recibido. El domingo pasado estábamos celebrando un servicio especial para toda la gente que sirve y yo terminé con la historia de Moisés, que tiene una vara en la mano, una vara pastoral en la mano para carrerear ovejas y cabras. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en la mano? Y el Señor usa esa vara de alguna manera. Y yo le empecé a preguntar a los que estaban presentes, a algunos que estaban presentes: ¿qué tenés en tu mano? Y hubo frases de todo tipo. Diana dijo: te tengo a ti. O sea, no sé cómo entender eso, pero yo creo que es bueno, ¿verdad? Sí, es bueno. O sea, ella me explicó después y me dijo: es que tengo que cuidarte para que estés lo mejor de lo mejor, y mi responsabilidad es que estés contento, feliz, satisfecho, gozoso, alegre. Vamos a hacer un entrenamiento de eso, linda, ¿verdad? Vamos a hacer un entrenamiento. Pero le pregunté a otros y dijeron: mi casa, dijeron. Y yo empecé a oír lo que les había puesto Dios en la mano. El siguiente día tuvimos reunión solo con los líderes y encargados de la iglesia, y volví a enseñar el mismo tema. Pero se trata de esto. Miren, ya aprendimos 4 principios que un día voy a predicar a la iglesia, pero quiero ponerles un ejemplo en esto. Y si me permitís, Marco, ¿cuál es tu profesión? Profesor, licenciado en Educación Física y Deportes. ¿Cuál es tu pasión? La aventura. La aventura. Si yo optara por decir: a mí me gusta la aventura, a mí capaz que me dijeran vago, a mí, porque nunca he usado el don. Brother, perdóname, pero si venías a auditorio te expones a esto, ¿verdad? Nos conocemos con Marcos por mucho tiempo. ¿Sabe qué hace Marcos? Como parte de un ministerio hermoso con Evelyn que se llama Campamentos Cristianos Internacionales, y que primero Dios en los próximos meses, años, a lo mejor cerramos un vínculo como iglesia. Organizan campamentos, reuniones, retiros, un montón de cosas. Pero Marcos se lleva un grupo de personas para hacer aventuras, senderismo, escalan, caminan por bosques y un montón de cosas. Durante todo el camino lo que va pasando ahí es una serie de interacciones que tienen que ver con el reino de Dios. Así es, de hecho me encantaría tener algo acá en auditorio como para decir: hey, vamos a las cataratas de no sé dónde, ¿verdad? Vamos a ir a caminar y llevar a tus amigos y llevarles comida y sandía y todo lo demás que se come en estos lugares, barritas y agüita y todo. Nos vamos a ir a escalar allá a las 238 gradas de la peña de ahí de Comasagua, ¿verdad? Y todo lo que vamos a hacer, y todo el camino ir hablándoles de la realidad de un Dios creador amoroso y de la realidad de Jesucristo, el Señor de toda la creación. Entonces se cambia tu mera habilidad y formación en un don para el reino de Dios. De eso se trata. Y sos administrador, Marcos, de este reino de Dios. No te va a pedir
no te va a pedir cuentas de lo que hace Evelyn, que hace muy bien, que ya vi en la reunión que tuvimos, ¿verdad? De un montón de detalles que dice, aquí Evelyn, aquí Marcos, aquí Marcos. Y no te va a pedir algunas cosas que no tenés, pero somos mayordomos, solo somos mayordomos, hermanos. Administradores, no somos nada más que eso, administradores. Y el administrador tiene una particularidad: rinde cuentas, hermanos. Rinde cuentas el administrador, está sujeto a una auditoría. Así como la iglesia está expuesta a una auditoría externa, así como les presentamos a ustedes estados financieros para que ustedes nos auditen en su corazón y en sus pensamientos y todo, nosotros vamos a tener en algún momento una rendición de cuentas con el que va a juzgar todo lo que hayamos hecho en esta vida, haya sido bueno, haya sido malo, bien ejecutado, mal ejecutado. Por lo tanto, tal como dice en Mateo 25 del 14 al 30, si Dios me dotó de talentos, tarde o temprano tengo que llegar delante del Señor y decirle: me diste 10 talentos, aquí tengo otros 10, me diste 5, 5, 3, adicionales a los que me diste, 2. No quiero llegar como el otro que dice: a mí me diste 1, Señor, pero como yo sé que eres un amo fuerte y que no tiene corazón ni nada, aparte acusa al amo de esto, dice: lo enterré mi talento, dice: siervo insensato, si sabes que soy este tipo de amo, ¿por qué no pusiste, aunque sea en el banco, tu talento para que ganara algo? Así que saquen a este de aquí, échenlo en las tinieblas de afuera, en el crujir de dientes, y lo que él tenía, dénselo al que trabajó y ganó más, por decirlo de alguna manera. Leemos la historia y entonces los teólogos dicen: sí, pero esto, hermanos, no se preocupen, no tiene que ver con la salvación eterna. No, sí, va, perfecto, está bien, pero me pierdo una ilustración maravillosa en el último discurso largo de Jesucristo antes de su muerte. Me está diciendo: sos administrador, ecónomo, mayordomo del don o dones que te di, y entre más dotado es usted, más oportunidad tenemos de presentar coronas delante de Cristo cuando estemos delante de Él. Imagínense qué cosa. Hay superdotados aquí, gente que lo que le digan hace. Yo conozco personas aquí que pueden resolver cosas con una gran habilidad, son buenos para improvisar, nada parece que salga mal, aunque todo haya estado mal. Hermanos queridos, de verdad hemos de rendir cuentas. Y por eso crecer implica esa actitud del corazón donde uno va descubriendo que ha tenido guardado por años y que a lo mejor no termina de honrar ni siquiera el esfuerzo que los padres hicieron para que aprendiera más, y que Dios da la oportunidad, no la cerró, la abrió para que yo aprendiera. O en la empresa tal me dieron una posición que me permite aprender y tenía unos grandes desafíos que yo no sabía si lo iba a lograr, pero me pusieron ahí, hasta hoy ahí estoy. Dios te está abriendo la oportunidad de pulir, perfeccionar los dones, y eso hace crecer. Qué miserable sería si la única forma de evaluar mi crecimiento es cuántos ceros le suma a mi cuenta de banco o cuántos bienes hay inscritos en el registro a mi nombre. Sería muy miserable, porque como dice la Escritura, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos de él, excepto que todo lo que el Señor nos dio estuvo a los pies de Jesucristo. Así que debo decir rápidamente y como a manera de conclusión, esta dádiva de los dones tiene por lo menos 3 cosas que vamos a aprender como conclusión. Los dones los recibimos del Espíritu Santo. No importa si es clavar bien, que es un talento muy especial. Póngame a mí a meter un clavo de acero en una pared. Nadie va a estar feliz, y mis 2 dedos menos. Y lo peor es que uno de cristiano evangélico ni siquiera puede como quejarse como debe cuando uno se mete un martillazo. Así un creyente cuando se pega un martillazo dice: oh, zambomba, recorcholis, cómo me duele el dedito, me duele la falange del...
Así decimos, porque no podemos usar otras palabras, digamos un poco más. Dígame, o sea, si dice, ¿verdad? Zambomba, qué golpe me he dado, ¿verdad? Hasta salen como en Batman de la antigüedad, ¿verdad? Zum, chas, pum, uch, ¿verdad? Así parecería, ¿verdad? Pues póngame a mí a clavar un clavo de acero en una pared y le voy a dejar 40,000 hoyos en el repello y afinado, ¿verdad? Y después voy a decir, deberían de vender un volado para pegarlo ahí. Sí lo venden, hermanos, sí lo venden, para no andar clavando cosas. Dice, hay que abrir un hoyo con un taladro y meter un ancla y luego un tornillo y no sé qué. Linda, te toca. Es buena para eso, hermanos. Ella quiere que este día la madre que viene le regale un taladro Hilti de esos así con todo, ¿verdad? Sí, creo que nació en Texas o algo así. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero lo que puedo hacer, hermanos, lo que sea que puedo hacer y que me llena de gozo poderlo hacer y que es fácil, no me vaya a malinterpretar. Me encanta estar en los funerales. Me deleito en los funerales porque sé que Dios me dio un don para poner consuelo y esperanza en el corazón de la gente. Me encantan las bodas, cómo disfruto. A saber, llevamos como 300 y tanto, y si aquí hay solteros, viudos, lo que sea, créame que voy a hacer todo lo posible para no salir de este ministerio sin que usted me haya pedido que lo case. Hemos tenido pactos en mi oficina, ahí con 2 anillos especiales, lo disfruto, pero hay cosas, hermanos, que no, de esas no me va a pedir cuentas, a menos que el Señor me ponga en una de esas y dice, dele, que tiene la habilidad para entrarle. ¿Quién dijo miedo? Yo, el de los cielos, el que llena los cielos, que bajó a la tierra y resucitó de entre los muertos y lo lleno todo, te estoy pidiendo que hagas esto. No tengo el don. ¿Quién dice? Eso depende de mi gracia, eso depende de mi soberanía. Dale, y uno se da cuenta que lo tiene o no lo tiene hasta que está encima del asunto. Así que el caballo, como sea, hay que jinetearlo como dé lugar, ¿verdad? Y a veces que uno es muy abusivo en esto, pues se va a dar su somatada y uno va a tener que decir, hoy por hoy, este don no creo que lo tenga, este talento no me aparece. Pero hay una cosa muy importante: dones recibidos para edificación del cuerpo de Cristo. Y por favor, lea en casa los textos que están ahí. En 1 Corintios 14, 6 veces aparece hablando del don de lenguas, cómo se debe practicar. Nadie hable lenguas a menos que edifique a toda la congregación. Nadie esté hablando de lenguas si no hay un intérprete que edifique a la congregación. Prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en lenguas, porque eso me llena a mí, no llena a los demás. Y todo el enfoque, no niega el don, por favor, no lo niega, solo dice, es para edificar a la iglesia, lo que usted haya hecho. Y hermanos, esto es lindo, porque un día de estos alguien necesitaba tener una casa, conseguir una casa de ciertas categorías y clase y no sé qué. Inmediatamente me llaman y yo digo, decile a fulano de tal, te la va a conseguir. Y tienen una habilidad para conseguir cosas y se las consiguieron y estaban en una necesidad muy extrema. Y dice, no, es que es la red de negocios de auditorio. No, hermano, es la red de dones, talentos y habilidades de auditorio, que bendito sea Dios y gracias a ustedes es bien grande, hermanos, y están dispuestos a servir a medio mundo. A eso el Señor le va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que este tema de los dones y talentos que son para agradar a los demás, no somos pleasers. Los pleasers son esas personas que andan buscando reconocimiento y satisfacción y significado, que alguien me diga qué lindo, qué bueno sos para esto. Se llaman pleasers. No, nosotros hacemos las cosas porque sabemos que agradan a los demás y agradan a Dios. Y créame, uno se agrada también en esto. Y así dice la palabra en esos versículos que aparecen como Romanos 15 del 1 al 3. Háganlo, dice, hagan todas estas cosas, porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Háganlo para agradar al Señor y servir a los demás. Así que ahí tiene todo un panorama de los dones. Ahí está, hermanos, ahí está. Si usted le quiere pedir al Señor más claridad, hágalo, en serio, el Señor va a responder porque le interesa.
Le interesa que crezcamos en la administración, economos de esos dones. El hermano Héctor me está tratando de convencer que yo cante. Y yo, brother, yo sé que no lo tengo, de verdad te lo aseguro que no lo tengo. Y él no pierde oportunidad. Si yo digo en una alabanza y digo, empezaron en tonos diferentes, ya ve, usted sabe, hermano, y el que sabe discernir eso sabe cantar. No, espérese, no es así, porque mi amadísima suegra siempre me decía esto: yerno, usted canta bien, pero se le oye mal, me decía. Entonces, o sea, ahí mi suegra me dijo, ese don lo amo con todo mi corazón, igual que a mis hijos, pero ese don usted, no, ese no. Hermanos amados, crezcamos en esto. No nos volvamos creyentes postrados, autoinhabilitados, o pensando que no es un pensamiento que viene de lo alto, que Dios a usted lo abandonó y no le dio nada. No, sí le dio. ¿Cómo se descubre? Haciendo cosas. Y ahí se va a ir dando cuenta cómo el Señor, hay cosas que fructifican y edifican a los demás, hay cosas que no. Dele. Y yo veo los rostros de nuestros médicos, nuestros abogados, nuestra gente de negocios, nuestros maestros, la gente que tiene posiciones en empresas o en gobierno, y que están bien claros que la razón de estar ahí es porque Dios les permitió y que Dios los preparó y los calificó, y usan eso para servir y bendecir a todos los demás. Estamos bien en el proceso de entender que el que subió a lo alto después de resolver todo lo de debajo de la tierra, que murió, resucitó y es el Señor de señores y Rey de reyes, es el mismo que nos dotó. Y el mismo que nos dotó algún día va a volver, dice la parábola. Y llamando a sus siervos, comenzó a pedirles cuentas. Estoy citando Mateo 25, 20 más o menos. Comenzó a pedirles cuentas a cada uno, así como le había dado a cada uno. Y ahí la parábola de los que ya le conté. Es lindo el cuerpo de Cristo. Siempre habían dicho, el apéndice no sirve para nada, pero ya me enteré que tiene un montón de funciones el apéndice. Así que una vez se decía, sí señora, aunque sea uñita del dedo chiquito, no, la uña del dedo chiquito es bien importante. Pégase un martillazo en la uña del dedo chiquito y va a ver que todo el cuerpo siente. Y usted va a volver a decir zambomba, recorcholis y todo lo demás. Pero es más que para pegarse en la pata de la cama, hermano, de verdad. Es más, que le quiten el dedo gordo del pie. No va a poder tener equilibrio, hermanos. Puedo vivir sin el apéndice, pero casi me mata, hermanos. Y ya cumplió sus funciones en mí. Se me ha hecho más grande el hígado. Miren, esto es una maravilla, cómo funciona el cuerpo con sus habilidades. Me acaban de hacer una resonancia muy especial. Pasé hora y media metido en la máquina, ¿verdad? Porque es del hígado. Y el hígado está muy bien, hermanos, pero muy bien. Pues ¿sabe qué? El vaso ha crecido. Ha crecido. Y pues empecé a leer, le pregunté al doctor Chávez y me dice, no, me dice, ¿sabe qué pasa? Que el vaso asume muchas funciones que el hígado no podía cumplir cuando estuvo operado o tuvo el tumor ahí. Y dije, esto es una maravilla. Cuando yo no estoy, hay 8 que me pueden suplir, hermanos. Ya les dije vaso a todos ustedes. Vaso. Y yo que soy hígado, en todo lo que eso signifique, tengo la confianza que alguien me va a cubrir. Así crece el cuerpo de Cristo. El liderazgo de esta iglesia, ancianos, pastores, encargados ministeriales, estamos completamente convencidos que Dios quiere que esta iglesia crezca. Y mire que hoy no hablé de números, no hablé de invitar gente, hay que invitar, pero hoy no hablé de eso, porque nosotros estamos creciendo en todo. Padre Santo, ayúdanos a entender esta dotación, Señor, que nos has dado. Ayúdanos a captar qué es lo que tienes en mente y ayúdanos a reaccionar de la manera más apegada a tu voluntad, a tu vocación, a tu llamamiento. Señor, ayúdanos, porque hemos sido llamados para ser salvos. Hemos sido llamados a santidad. Hemos sido llamados a servir. Y en medio de todo eso, levantas a unos que otros en posiciones de ministerio.
pero todos hemos sido dotados. Y Señor, esta mañana queremos darte gracias por esto y que esta semana tú te reveles en la mente y el corazón de toda esta iglesia, Señor, y los que nos están escuchando, para que puedan discernir qué es eso que como talento, como habilidad, como don, como competencia, como lo que sea, tú le has dotado, Señor. Y que encuentre la manera, no solo de ponerlo a tus pies para tu gloria, sino para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Si usted nos está viendo o está presente acá, la razón de ser cristiano no es para tener un servicio litúrgico cada domingo. Es lindo, la liturgia es linda, pero la razón es descubrir el propósito de su vida. Dios no solo le salva por medio de Jesucristo para librarlo del infierno y llevarlo al cielo. Le salva porque tiene grandes planes y propósitos para usted. Porque esa persona individual que usted es, Él ha puesto su mirada en usted. Y le está diciendo, ven a mí, búscame a mí. Y la única manera de tener acceso al Padre es siguiendo las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted anhela ser dotado y reconocer lo que el Señor le dio aún antes de haber nacido quizá, tiene que venir a Dios el Padre. Y esto se hace entregando su vida a Jesucristo. Y esto se hace diciéndole, Señor Jesucristo, me arrepiento de no haberte tenido en cuenta y de haber pecado contra ti ampliamente o poco, como sea. Pero esta mañana te pido perdón y dígale ahí donde está, límpiame con tu sangre, lávame, restáurame, porque a lo mejor usted tuvo un encuentro personal con Jesús hace años que ya ni se acuerda la fecha exactamente. Dígale, restáurame, Señor, ya entendí de qué se trata, no puedo seguir desperdiciando mi vida. Dígale, restáurame. O dígale, hoy me entrego a ti para que seas mi Salvador personal. Si usted está en esa condición, presencialmente o en línea, déjenoslo saber. Si está en línea, déjeme saber, escríbame y diga, Pastor Germán, yo me entregué a Jesús cuando usted hizo la invitación, y le voy a contestar personalmente. Pero si usted está presente y me dice, Germán, quiero que ores por mí, ahí donde está, por favor, levante su mano y dígale, hoy me entrego a Jesús, o quizá hoy me vuelvo a Jesús. Hay alguien esta mañana que dice, yo necesito caminar hacia Cristo, ya sea para salvación o para restauración de mi vida. Hay alguien esta mañana. Hay alguien. Gran lucha, ¿verdad? Hay alguien esta mañana. Su mano en alto, yo lo voy a entender. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, entendiendo todo lo que hemos visto esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser más eficientes y eficaces en el uso de los dones. Y bendice el corazón de cada familia. Oramos en este momento por el conflicto mundial que estamos presenciando de lejos. Señor, te rogamos para que tú intervengas y detengas, Señor, cualquier forma de pensamiento pecaminoso en cualquiera de los bandos en esto. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no permites que nadie intente tomar tu lugar. Te rogamos por la paz en aquella región y en el mundo entero en general, que protejas a los niños, a las mujeres, Señor, a los que no se pueden valer por sí mismos, a cada hombre y mujer que son importantes para las generaciones de estas naciones. Señor, revélate de alguna manera en Irán, en Irak, en Israel. Revélate en Kuwait, en Qatar, Señor, en Arabia Saudita, en Chipre, en todos lados, Señor. Revélate en los Estados Unidos, que parece que hay luz, pero cubierta por una mampara, Señor. O revélate, Padre. Revélate también para que haya un buen corazón. No nos permitas apáticos. Permítenos entrar como agentes de oración en esto también. Gracias, Señor. Bendice a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Estás listo para más mensajes?
Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.